Hola, soy José Pineño, este es el cuarto capítulo de Antiguos Alumnos. Comenzamos. Te invitan a una cena de antiguos alumnos del instituto. ¿Qué les cuentas sobre ti? ¿Te reconoces en tu antiguo yo? Reinventarse. Tomar caminos nuevos. Dejar atrás las expectativas. Hablamos con personas que lo hicieron y lo siguen haciendo. ¿Aceptarán la invitación a la cena de antiguos alumnos? Cuarto capítulo, efectivamente, y hoy se viene fuerte porque los dos que estamos aquí vamos a intentar hacer una duración normal de un capítulo, pero no descartemos tampoco tener un capítulo de 2 horas y media. Vamos a hablar de cerrar círculos, de caminos de ida y vuelta y de la necesidad de aprender cosas nuevas para retomar caminos que habíamos abandonado. Advertencia. En este capítulo vamos a hablar de feminismo y de derechos LGTBIQ+, así que si crees que este tema te va a incomodar, quédate, porque es que necesitas escucharlos. Vamos a ver ya quién es la persona que ha recibido hoy la invitación a la cena de antiguos alumnos. Hola a todos, soy Mar Pereira. Yo he hecho varias cositas con idas y venidas. Hice magisterio, me lo dejé, trabajé en hostelería y en un escape room. Y bueno, luego me metí a auxiliar de vuelo, viví en varias ciudades y he vuelto a magisterio. Al final, todo lo que he aprendido en estos viajes me ha servido para enfocarlo en lo que quiero que sea mi futuro profesional como maestra. Espero que os vaya muy bien. Bueno, en un ratito os digo si voy a la cena. Mar Pereira. José Pineño. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, qué ganas de que estuvieras aquí. Yo tenía muchas ganas también. Nervios y ganas a la vez. Qué ilusión. Hay que decir que nosotros teníamos la idea de hacer un podcast de hace mucho tiempo. Sí. Teníamos nombre y todo. Teníamos nombre y todo. Luego igual lo comentamos. Sí, puede ser. Vale. Pero bueno, al final ha salido este y estás aquí, que tiene toda la lógica del mundo. Ahora comentaremos por qué. Vale. Pero vamos, encantados. Toda la lógica digo porque voy a hacer un resumen cortito de lo que viene para centrar el tema, ¿vale? Vale. Tú dejaste en su día magisterio para, bueno, por tu pasión por los viajes, por los idiomas, decidiste meterte como auxiliar de vuelo. Eso te ha llevado a vivir en Lisboa, en Barcelona, en distintas ciudades. Y has descubierto en todo este camino no solo las experiencias de vivir fuera, sino pues has descubierto el feminismo, has descubierto tu identidad como LGTBIQ+, has descubierto un montón de cosas y además al volver te has metido a fondo con las tradiciones propias valencianas y el idioma valenciano, y todo esto has decidido que lo quieres aplicar a volver a la enseñanza y volver a magisterio, y en ello estamos. Sí, ha sido un viaje total. Sí. Hablaba en la presentación que es como cerrar un círculo, ¿no? Porque al final sí lo dejaste, pero lo único que has hecho es ir recogiendo otras experiencias para volver y verlo desde otra perspectiva. Sí, total. Y al final, como hice 2 cursos hace como 10 años y ahora los otros 2 cursos que me quedaban del grado, ha sido como desde enfoques muy diferentes y no sé, ha sido como más nutritivo mirando como hacia un futuro docente, ¿no? No solo por la edad, sino porque toda la experiencia que llevas acumulada, pues claro, sí. Es un grado. Un poquito, sí. Lo es. Bueno, como empecemos con los chistes malos y aquí Ya, no paramos. Sí. Bueno, te recuerdo que has sido invitada a una cena de antiguos alumnos de tus antiguos compañeros del instituto y no sabemos todavía si te compensa ir a esa cena. Lo tendrás que decidir al final de esta charla. Y ya sabes que tienes los 2 pulsadores que deberás pulsar al final. El blanco aceptarás la invitación y en el negro la rechazarás amablemente. Vale. Veremos. Se verá. Porque a lo mejor durante esta conversación tú, la Mar del instituto, ¿cómo veía a la Mar de casi 30 años? Ostras, es una pregunta difícil porque, no sé, como que tenía un poco claro el futuro que iba a tener, como posiblemente maestra o profesora de inglés de instituto, pero bueno, sí, a lo mejor me imaginaba lo que toda la generación, tener una casa, un coche, y se ha complicado la cosa, ¿no? Un poco, pero bueno. En ese aspecto sí, pero bueno, sí. Esa parte la vas a cumplir, pero lo que no sé si te imaginabas es todo el viaje previo. No, ha sido como muy aleatorio todo.
pero sí, han ido surgiendo cosas y pues he ido cogiendo caminos que no me esperaba coger, la verdad. ¿Y tú crees que esta gente te reconocería en la Mar de ahora? Pues alguna de ellas sí, porque sigo teniendo contacto con un par de amigas del instituto, pero las otras yo creo que a lo mejor alucinarían, igual que yo alucinaría con dónde han acabado también, sí. Lo voy a aclarar porque hay veces que esto no sé si se entiende del todo. ¿Tú piensas en esto? ¿En si a determinada gente de otras épocas le llamaría la atención quién eres ahora o Puede no? ser, sí. También es que el mundo de auxiliar de vuelo llama mucho la atención a la gente. Entonces a lo mejor le sorprendería ese camino. A lo mejor el magisterio no tanto, pero sí, ¿no? En plan, llamaría la atención. Porque... Hay siempre muchas preguntas alrededor de lo que es la aviación, ¿no? Puede ser. Y hoy haremos unas cuantas. Vale. Pero De primero, acuerdo. esta primera época, la magisterio, ¿por qué? Buah, pues buena pregunta, porque a veces me lo pregunto yo también. No, pero en ese momento, con 16, 17 años que te hacen elegir un camino, pues no lo tenía muy claro y estaba entre que me gustaba mucho aprender idiomas y también de pequeña, bueno, en el cole me fijaba en mis maestras y me apetecía ser como ellas, a lo mejor porque era la única profesión que había visto de primera mano. Y entonces acabé un poco haciendo pito entre magisterio y lenguas modernas, que es como una carrera de varias filologías. Y al final acabé haciendo magisterio, porque así lo decidió el azar. Por suerte, Sí, literalmente. la verdad es que sí. Y bueno, empecé la carrera, me acabé desmotivando un poco en segundo, porque al final no entré como por lo que llaman vocación, que en magisterio parece que, pues que muy exigente, ¿no? El que De tengas... eso hemos hablado un poco en este podcast. Sí, total. ¿De la vocación? Sí, exacto. Pues es un poco esa idea, ¿no? Que parece que es una carrera muy vocacional, pero a lo mejor a los 18 años pues tampoco lo tienes tan claro. No sé, entonces... Con 18 años casi nada se tiene claro, yo No, creo. sí. Y a veces esas expectativas, ¿no? Esa supuesta vocación termina siendo una trampa de decir, y ahora tengo que salir de aquí, ¿y qué va a pasar? Total, sí, yo creo que durante los primeros 2 años, sobre todo en el segundo, me surgieron muchísimas dudas de si era lo que quería. También tenía amigas mayores que yo que ya estaban empezando a opositar, veía lo complicado que estaba, no sabía si era lo que yo quería y entró el drama. ¿Fue un drama realmente? Un poquito, sí. Pero bueno, fueron como muchas rupturas de ideas que tenía establecidas y una oportunidad para hacerme cuestiones sobre qué quería, sí. ¿Pero tú tenías ya el plan B o surgió después de haber dejado...? Surgió durante el segundo año, sí, porque aleatoriamente me salió, bueno, no tan aleatoriamente, entiendo que pagando anuncios en Google, Vaya. pues sí, me apareció un anuncio de un curso de auxiliar de vuelo y dije, ostras, esto no me lo he preguntado nunca. Exigen altura, la cumplo, inglés, me gusta mucho y al final pues dije, ¿por qué no? Y siendo que tú estás en Manises, Sí. directamente, pues dices, si es que me pilla aquí al lado de casa, ¿no? Total, sí. Siempre he vivido cerca de un aeropuerto. Sí, no sé cómo. Incluso el pueblo de mi abuela tiene un aeródromo. O sea que, por algo, Bueno, señales. sí, puede ser. Sí. Bueno, señales. Y cuando tú te decides a formarte como auxiliar de vuelo, ¿cómo es esto? ¿Te ponen a volar directamente o hay mucha teoría No, antes? claro. A ver, aquí en España funciona de una manera diferente que en otros países. Porque, por ejemplo, aquí, si quieres trabajar aquí, en alguna de estas ciudades, pues tienes que hacer un curso previo que cuesta una pasta. La verdad es que yo lo hice. No me enteré mucho de las ramas que podría haber seguido y bueno, hice un curso que se hace aquí para entrar como aerolíneas nacionales, por así decir. Y luego, en cambio, si entras directamente en una aerolínea más internacional, como la amarilla y azul low cost de Rasca y Gana, que todos conocemos, o no sé, o por ejemplo otras de Emiratos, pues en estas sí que te hacen un curso más exhaustivo para entrar a esa aerolínea. Y si no, pues aquí tienes que hacer el curso básico, que no lo haces con ninguna aerolínea en especial, que pagas una pasta, y luego ya te hacen como un curso especializado en cada aerolínea de las que hay aquí. Uh-huh. ¿Y cómo es eso? La primera vez que te dicen, ¡hala! ¿Es un avión comercial directamente cuando hacéis las prácticas o, sí, o en una avioneta? Total, claro, no, en el avión directamente con pasajeros reales, porque claro, no hay tanto dinero como para decir, vamos a volar un avión solo para que practiques, ¿no? Sí, en realidad, como yo hice ese curso, pero luego me fui a esta aerolínea de los Rasca y Ganas, hice 2 cursos
potentes. Y bueno, y en este curso de esta aerolínea pues fue muy intensivo, 2 meses en una ciudad alemana perdida en los bosques de la Segunda Guerra Mundial y bueno, y fue interesante porque fue una experiencia muy intensiva, pero también tuve muchos aprendizajes allí y conocí, pues por ejemplo, a una de las que es a día de hoy mi mejor amiga, o sea que es de esas cosas que me dicen, no me arrepiento, ¿no? Hombre, es un campamento de verano. Sí, es como un Erasmus o como, yo lo digo como un OT sin cámaras, ¿sabes? Un poco reality. Pero, Vale. sí, hay salseos. Vale. Sí. Ok. Y una vez ya empiezas a trabajar en esto, tú ya viajas por Europa. Sí, Entiendo. las aerolíneas en las que he trabajado yo sí que vuelan por Europa y la segunda sí que llega a ir un poco, bueno, antes llegaba al Cairo, yo he llegado a ir a Jordania una vez, Algeria, pero no mucho más allá. La idea, claro, muchas veces cuando piensas en este trabajo te surge directamente la peli de Atrápame si puedes, ¿no? En esta cosa como glamurosa, el piloto y las azafatas, ¿no? Azafatas, sí. Estereotipos. Estereotipo. Y bueno, esto igual antes era así, pero ahora no tanto. No, exacto, sí. Sí, y también un poco es como crees tú que vas a entrar a ese mundillo, porque todos tenemos esa ignorancia de principio y yo también me esperaba pues entrar en una aerolínea que haga vuelos de largo radio, de dormir en otras ciudades y visitar, yo qué sé, Nueva York, Hong Kong, pues no. Al final, ni te da tiempo a visitar las ciudades. No, qué va. Bueno, al final... En mi caso no bajaba de los aviones, hacíamos pues como una limpieza rápida o cruzar cinturones, cositas básicas y volvía a subir otro pasaje para volver a la ciudad a la que era nuestra base. Claro, tú técnicamente en un mismo día puedes haber estado en 4 o 5 ciudades, pero tu sensación es que has estado dentro de un avión y de ahí no te has movido. Sí, total. Es que cuando lo que decíamos antes, antiguamente, claro, no volaba cualquier persona, volar no era tan habitual y sí que era una cosa como más exclusiva, pero cuando los vuelos ya son low cost, pues todo es un poco low cost. También cuando pagas 15 euros por tu vuelo a Londres, pues la experiencia no puede ser tan premium. Claro, exacto. Como teníamos en la mente. Sí. Y una vez estás metida en el avión, ¿qué? Porque eso te da callo para muchísimas cosas. Sí, pasa de todo. Hay de todo. Entre cosas que puedan, conflictos o cosas graciosas que puedan pasar con los pasajeros, posibles situaciones que te alarmen un poco, porque al final también te preparas para posibles emergencias médicas o de otro tipo en el avión, porque no puede llegar una ambulancia ni pueden llegar los bomberos. Y entonces sí que hay una parte ahí un poco más intensa, pero bueno. Ahí luego... todo lo que ocurre estás tú al cargo y no puede venir nada de fuera, porque estás suspendido en el aire y ahí... Sí, por suerte sí que es verdad que cuando los aviones van llenos, por probabilidad, aunque sea un veterinario, hay en el avión, ¿sabes? Alguien sabe pinchar. Sí, porque esas cosas es verdad que nosotros en los cursos que nos dan sí que tenemos nociones de primeros auxilios y cosas básicas de medicina de A, B y C, pero claro, no podemos ser tampoco grandes responsables. De hecho, generalmente hay como 2 botiquines en el avión y uno es médico y no lo podemos tocar nosotros. El otro sí, es un poco más, pues tema más tiritas o cosas más básicas. Sí. Claro, pero eso ya te da, como te curte o te da otro tipo de seguridad incluso para la vida diaria, ¿no? Como para ir por la calle que de repente se te desplome una persona y sepas reaccionar, no te agobies. Sí, de hecho cuando tuve la primera emergencia a bordo médica me dio un poco de shock, porque mucho es la teoría es una cosa y la práctica es totalmente otra. En este caso fue un ataque epiléptico que yo no había visto nunca ninguno en mi vida. Wow. Y en el primero me costó reaccionar, la verdad, pero sí que es verdad que luego en la segunda aerolínea, en cuanto lo tuve, ya sabía lo que tenía que hacer y bueno, la verdad es que me sentí muy cómoda en ese momento, que esperaba que a lo mejor no sé, no quiero centrarlo sobre mí, esa persona estuvo muy bien, tuvimos médicos a bordo que actuaron también muy rápidamente y fue todo muy... No sé, muy... La frase de ¿hay un médico a bordo? Sí. Claro, sí, también hay que hacerla con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor la gente se alerta, se piensa que está en peligro y eso puede ser... Ya, sí. Evitar que cunda el pánico. Sí. ¿Cuántas personas suele haber al cargo en un vuelo habitual que podamos coger de aquí a París, por ejemplo? ¿Al cargo te refieres de tripulantes? O sea, de tripulantes, sí. Sí, pues normalmente si es un avión de los que se vuelan estándar en estas aerolíneas, pues suelen ser 4 tripulantes, uno de ellos el sobrecargo
cargo y los otros, que es como el mayor responsable, y los otros 3 tripulantes, y luego el comandante y el copiloto, los 2 pilotos. Vale, ¿y para cuántos pasajeros un avión completo? Según el avión, como estén los asientos configurados, pero 189, 190, algo así. Claro, es mucha gente para muy poca gente trabajando realmente. Sí, normalmente es un auxiliar de vuelo por cada 50 pasajeros, creo, más o menos. Entonces, sí, es tener en cuenta mucha gente. Uno tiene que estar muy seguro antes de despegar, ¿no? De que está todo en condiciones, no me refiero ya al avión, sino a los pasajeros, de que no haya nadie que te vaya a suponer un problema en pleno vuelo, ¿no? Sí, exacto. Y no, es verdad que, por ejemplo, en los embarques que parecen los auxiliares de vuelo tan simpáticos, sonrientes, saludando, en ese momento están muy atentos a la gente que está subiendo, intentando detectar algún posible pasajero problemático, que sobre todo, pues yo he estado viviendo también esa situación en pospandemia, y mucho problema con gente que no se quería poner la mascarilla, que ya entraba conflictivo. Entonces, en ese momento lo detectas para que durante el vuelo no haya problemas. ¿Y qué pasa ahí? En esa situación, sobre todo la sobrecargo, o sea, se hace saber a la sobrecargo si no está en ese momento ahí, y la sobrecargo es la que habla con los pilotos, se valora la situación. Si es muy conflictivo y el piloto quiere salir, el comandante quiere salir a hablar con este pasajero, como primera autoridad del avión, pues toma decisiones, y él mismo puede, o ella misma, puede decidir si embarca o no embarca, y si es necesario se llama a la Guardia Civil. Sí que es verdad que la situación de frenar este tipo de conflictos antes de volar es muy importante. ¿Y la has vivido? Sí. De decir, yo no vuelo con esta persona a bordo, ¿no? Sí, exacto. Sí que es verdad que a veces, pues a lo mejor por necesidad de salir rápido, porque con los vuelos así es lo que es, y tienes un slot, que es un tiempo para salir que te da el aeropuerto y no lo controlas tú, pues para no retrasar el vuelo, a lo mejor se deja pasar a ese pasajero, teniéndole en cuenta, echándole el ojo durante el vuelo. Bueno, es un poco, depende también al final de la decisión del comandante o la comandante. Bueno, que no te surja un Melendi de la vida y se te ponga... No, porque imagino que todo tipo de... Desde gente que coge un vuelo para irse a Mallorca de fiesta o a donde sea porque van de celebración a pasar un día y volver, estas cosas pasan, y hay gente que va muy contenta además. Sí, total, sí, eso se detecta, sí. Luego también ha habido veces gente que se ha comprado licores en el aeropuerto y se piensa que se puede hacer un botellón en el avión. No, ¿vale? O sea, no. Ese líquido, o sea, ese licor, esa bebida no se puede consumir en el avión. No porque quieramos, bueno, yo lo digo como si ahora siguiera siendo auxiliar de vuelo, pero no porque quieran vender el alcohol del avión, sino por no evitar sobreexcitar problemas a la gente. Sí, evitar problemas. Sí, que una vez la gente bebe se desinhibe. Sí, suele pasar. Sí. A ellos habrá pasado de todo. Sí. Y yo sé que tú tienes una libreta. Ah, sí. Sí. ¿Cuál es esa libreta? Tengo una libretita con anecdotitas, porque tengo muy mala memoria, y cuando me pasa algo así llamativo, pues digo, chica, para que la futura Mar, cuando quiera reírse un rato, en caso de que sea una anécdota graciosa, claro, pues que se acuerde, ¿no? De, ay, pues esto me pasó y no me acordaba, y lo cuento y es un jajas. ¿Y cuál es la anécdota estrella de tu libreta? Vale, pues... Porque vos tendrás un ranking. Sí, bueno, sí, también no te voy a engañar, no lo he podido mirar todo, pero una que sí que me ha llamado la atención, que no me acordaba, la verdad, hasta que lo he revisado, es, bueno, despegando aquí en el aeropuerto de Valencia, de repente estamos... ya en el momento en el que nos dejan quitarnos el cinturón a la tripulación, pero los pasajeros deben seguir sentados, ¿vale? Que todavía está el avión como muy empinado, lo voy a decir todo como muy... Y entonces, bueno, de repente los tripulantes que estábamos detrás empezamos a ir hacia adelante, y de mitad de cabina, donde están las salidas de emergencia, hacia adelante empieza a oler muy fuerte, pero sí, muy fuerte, tipo que no sabía identificar si era gas, no sabía. Y es verdad, pues como que en los cursillos te indican, bueno, sí, tenéis, o sea, sentís un olor muy fuerte a calcetines mojados, puede ser eléctrico, ¿sabes? Te dan unas pautas de las cosas que podrían ser, pero claro, yo en el curso no huelo esos olores, entonces tengo que saber más o menos. Y nada, y fuimos, y así de una manera muy discreta,
fuimos a la sobrecargo a decirle, huele muy fuerte. Y entonces la sobrecargo, de manera muy discreta, se dio una vuelta por la cabina y volvió diciendo, sí, y me está preocupando. Claro, al final yo soy una persona que como mucho he acabado volando 2 años, pero esta gente lleva muchos más años, mucha más experiencia, y en el momento en que ella se alarmó, me asusté un poco, la verdad. Ajá. Sí, también porque como las fases críticas de un vuelo es en el despegue y el aterrizaje, ¿no? Entonces aún estamos terminando de despegar y digo, miedo. Y nada, entonces la sobrecargo se lo comunicó al comandante, el comandante decidió tener en cuenta lo que le estábamos diciendo y lo primero que hizo fue pedir permiso para aterrizar de emergencia en Barcelona. Y bueno, mientras nosotras pues estábamos... ¿El vuelo hacia dónde era? Pues no me acuerdo si probablemente en París o... Sí, Vamos, o que Bruselas, era... sí, algo así, sí. Un vuelo medianito. Sí, pero claro, cuanto antes acabéis con estas situaciones, ¿no? Y estar seguro de que el control está todo controlado, mejor. Y bueno, entonces la sobrecargo nos dijo que pasásemos por la cabina preguntando si alguien tenía algún líquido extraño. Nos hizo hasta preguntar a una pasajera que llevaba un perrito si se había hecho pipí o caca, pero digo, bueno, tan fuerte no creo que huela, pero nada. Y entonces llegó a una pasajera que estaba en la primera fila, que bueno, que hablaba chino y le costaba mucho comunicarse en castellano. Y bueno, más o menos por gestos y tal, acabamos deduciendo que tenía algo arriba, en los racks estos que es el compartimento donde se guardan las maletas de mano, los bolsos, que tenía algo ahí. Entonces abrimos ese compartimento, olía muy fuerte ahí dentro, muy fuerte, y resulta que llevaba una fruta que se llama durian o dorian, no lo sé muy bien, es una fruta china que en China está prohibido transportarla por el olor. Ah. Sí. Y ella me dice, ay, es que... Así, o sea, con las dificultades de comunicación que teníamos, ¿vale? Es que mi sobrino, mi nieto, no me acuerdo, le llevo esta fruta, normalmente no está partida, pero bueno, así, no me han dicho nada. Y yo, ya, en el control de seguridad, digo, bueno. Y claro, pero no te han olido. Claro, sí, y claro, íbamos a aterrizar de emergencia en Barcelona porque pensábamos ¿Por que... una fruta? Sí, por una fruta que olía muy mal. Y claro, nada, en ese momento avisamos al comandante, los pasajeros que tenían las mochilas ahí las sacaron con toda la pestilencia que se había quedado en sus objetos personales y bueno, fue como, perdón, lo siento, pero... ¿No la pudisteis lanzar por la ventanilla? No, claro. Porque imagínate... No, y nada, no sé, la mujer también, la pobre, no tendría mucha culpa, pero... Vale, una cosa que me ha venido ahora a la mente, así de improvisado. Cuando se enseñan a no... Cuando hay una emergencia, tú detectas que hay una emergencia o hay una cosa que no te cuadra, pero, claro, la instrucción imagino que es no alertar al pasaje. ¿Cuál es tu cara de póker? ¿Puedes hacerla a cámara, por favor? O sea, está habiendo una turbulencia, sí. Pero tú no quieres alarmar a nadie. Pues... Tu cara de nada es... Es que, claro, yo pensaba que mi cara sería algo como... ¿Sabes? Pero resulta que algunas veces que hemos tenido ya situaciones así de turbulencias fuertes, que quieras que no, pues la procesión parece que la llevaba dentro, a mí me asusta. Aunque sé que no va a pasar nada, a mí también me asusta la situación esta. Uno a poco que se mueve por el avión, lo primero que hace es mirar las caras de los auxiliares. Sí. Dices, ¿están tranquilos? Vale, todo va bien. Pero como ya veas un poco de nerviosismo, dices... No, claro, sí. Pues por lo visto mi cara de póker es... O sea, yo pensaba que tendría una expresión, pero me dijo una compañera una vez que tuvimos turbulencias fuertes, me dijo, chica, pues ni se te ha notado, la verdad. Oye, qué relajada. Sí. Y bueno, y una vez también tuvimos una situación de que no pudimos aterrizar en el aeropuerto de Barcelona por fuertes rachas de viento. Llegaron a cambiar la pista de aterrizaje para ver si tal, y si no, hubiéramos aterrizado creo que en Reus. Entonces, claro, íbamos en un avión que es un poquito más grande, iba un tripulante más y 2 de los tripulantes, 1 o 2, no, 1, sí, es que hace un añito y pico, 2 que ya no estoy ahí. Y justo en ese vuelo a mí me toca estar en un asiento que está en mitad de la cabina donde están los pasajeros y yo estoy frente al pasaje, sola. Entonces, claro, yo estaba en la salida de emergencia con mi telefonito y los pasajeros mirándome, ven que no aterrizamos a la primera, a la segunda tocamos suelo y vuelve a despegar y se queda la gente diciéndome, ¿qué está pasando? Hola. Sí, el problema es que la gente se preocupaba por no llegar a tiempo a Barcelona que por su integridad física, pero bueno. Que consiste básicamente en no llegar nunca. Exacto. A ver, tú sí que es verdad que toda tu gusto por los idiomas y por visitar lugares,
Pues bueno, en los vuelos ya descubriste que no, porque en los vuelos en sí, pero trabajar ahí sí que te ha llevado a vivir en varias ciudades. Te ha llevado a Lisboa, por ejemplo, que era uno de tus idiomas favoritos, el portugués, que tú los estabas estudiando. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de vivir en Lisboa? Ay, muy buena, muy guay. Se te ha puesto como la boca pequeñita de hablar portugués. Sí. Hola, buena tarde. No sé, sí, la verdad es que en ese momento tampoco estaba aprendiendo portugués y es una cosa de la que me arrepiento mucho, que yo estuve allí y podría haber hecho una inmersión lingüística preciosa, pero en ese momento, pues, a lo mejor, pues eso, con esta amiga que conocí en el curso de Han, pues convivimos allí en Lisboa y hicimos un poco más. La podemos nombrar, ¿eh? Sí, Sulima. Hola, Sulima, un besito. ¿qué tal? Sí. Y bueno, en ese momento, pues... la verdad es que mi situación en Lisboa fue un poco más turística básica, porque cada fin de semana que tenía libre, fin de semana que venía gente de Valencia y venía a visitar la ciudad. ¿Plan turístico? Sí, ¿Y entonces tú, de veía lo guía? de siempre, sí. Oye, a ver, ¿te has sacado un sobresueldo? Sí, no me lo planteé, pero a lo mejor. Y nada, sí. Y en ese momento, luego ya, pues un tiempo después dije, voy a aprender portugués porque esto lo tengo en el corazón. Sí. De hecho, tú y yo nos conocimos un poquito antes de que empezaras a trabajar en aerolíneas, ¿no? Tú ya habías hecho el curso y coincidimos en otro trabajo, en un escape room, en Club Hunter. Besito, Celia y Víctor. Ah. Y bueno, allí compartimos un montón de conversaciones de muchísimas horas, que es por lo que siempre hemos dicho. Si es que nosotros lo que teníamos que hacer es un podcast. Sí. A lo que iba yo es que esta época justo coincidió con 2018. 2018 es una época que en marzo, el 8M, fue muy, muy, muy intenso. Veníamos de la época del Me Too en Estados Unidos y del juicio de la manada aquí en España. Y fue una cosa, la primera vez que se volvió a ver desde estos últimos años una manifestación de ese calibre en el 8M en España. Y tú ahí bueno, creo que ahí te empezaste como más a interesar por el feminismo y tal. Y yo sí que es verdad que al principio decía, ¿y esta chica? Porque venía allí a trabajar y me estoy leyendo el libro de feminismo y diciendo, pues esto ¿qué vas a leer? Pues está clarísimo, ¿no? Pues todos iguales y pum. Y al principio no entiendes todo lo que nos atraviesa el machismo que tenemos interiorizado en nuestra vida y en nuestra sociedad de siempre. ¿Tú cómo entras en contacto con todo esto? Pues creo que desde muy jovencita en casa siempre he sido como la rebelde diciendo no, porque esto, por lo otro. Y en cuanto fui escuchando cositas sobre el feminismo, pues siempre como he estado defendiendo pues un poco la causa, ¿no? Pero también desde un punto, pues lo que decías, un poco desde el desconocimiento, porque no, por ejemplo, no atendía a otras caras del feminismo como las mujeres trans o la intersexualidad. No entendía ciertas cosas que también están incluidas, obviamente. Y un poco fue el despertar, ¿no? En 2018, esa manifestación masiva, yo la viví aquí en Valencia, fue la primera a la que fui, se me erizaban los pelos de los brazos con los gritos en la manifestación, sobre todo también pues a causa de esta situación de la manada. Y la verdad es que sí, fue como un impulso para seguir aprendiendo, entender que nunca vamos a saberlo todo sobre feminismo, sobre estas causas, siempre vamos a tener que ir aprendiendo más y reconstruyendo un poco nuestros aprendizajes o nuestras ideas previas, que al final, pues eso, pues que no siempre, no lo vamos a saber todo siempre, ni vamos a estar en lo correcto. Y no desde luego, y no pasa nada por no saber las cosas, sí. Y cuando tienes dudas sobre algo, pues lees sobre ello. Sí. Y en lugar de enrocarnos en lo que ya pensábamos, algo lo que tú y yo contigo he aprendido mucho. Y yo contigo, sí. Porque en estas conversaciones, claro, como lo principal era que siempre nos estábamos haciendo preguntas y planteando cosas nuevas, de decir, esto no lo termino de entender, o no entiendo de dónde viene exactamente, o no. Y y muchas veces no llegábamos ni siquiera a ninguna conclusión, porque era, pues es que esto no lo sé. Sí. Y llegábamos al día siguiente de trabajo, oye, pues he estado pensando en esto que estuvimos hablando, y la verdad es que ahora lo he visto desde otra perspectiva, de tucutú. Y así es como hemos crecido. Sí, total. Sí, porque al final es un poco eso, ¿no? Ir bebiendo de cosas que ves en redes, sobre todo eso. Yo también recomiendo mucho seguir a perfiles que
divulgativos. Sí, divulgativos de sobre todo diferentes aristas del feminismo, ¿no? Que al final es todo uno, de feministas racializadas que te expliquen situaciones que yo, por ejemplo, no voy a vivir porque soy blanquísima, entonces no vivo ese tipo de situaciones. Feminismo transincluyente, o sea, transincluyente, sí. Hasta hace no mucho yo no conocía a ninguna persona trans, entonces podía tener como esa teoría clara, pero no sé su experiencia cómo es, y también me nutre mucho aprender de su experiencia la gente que lo quiera compartir, y ir cambiando mis percepciones y obviamente adaptar todas las situaciones posibles. Acercarte a las cosas que no entiendes o que no conoces. Sí, total. Y un poco dejarte de prejuicios y decir, bueno, es un poco lo que comentábamos de la pregunta que ahora hacen en la revuelta de ¿eres Sí. más machista o más racista? Sí. Pues un poco cada uno según lo que nos ha tocado lidiar en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, entendí que yo respondería a esa pregunta que claramente a día de hoy sería más racista, porque como me he tenido que revisar más en lo que más me ha tocado, que es el machismo, porque a mí lo que me abrió los ojos es que descubrí que claro, que cuando la primera vez que te llaman maricón con 11 años, no te están llamando maricón porque te gusten los chicos, porque ni siquiera tú lo sabes. Te están llamando maricón porque asocian tus actitudes a actitudes femeninas y por lo tanto eso es motivo de burla. Total. Ser chica es motivo de burla. Entonces cuando entiendes que eso te ha atravesado a ti, te obliga a reconstruirte más en ese aspecto y probablemente yo estoy más trabajado en cuestiones de feminismo que de antirracismo. Sí. Probablemente, y me queden más tics de racismo que de machismo. Pero bueno, esto cada uno según cómo nos ha ido atravesando en nuestras vidas, ¿no? Total, sí. Por ejemplo, lo último que pasó con la Lachus o las campanadas, había mucha reflexión sobre si realmente era machismo, era gordofobia o machismo, porque nadie tuvo problemas con ver a Ibai cuando estaba dando las campanadas. El problema es que sea una mujer o a Chicote gorda. Esa misma noche. Exacto, sí. Entonces, claro, muchas cosas que suceden a día de hoy tienen las raíces ancladas en el patriarcado en el que vivimos, entonces obviamente el machismo está muy extendido y aunque no parezca que sea la causa principal de algo, está ahí haciendo pozo. Pero a poco que mires y a poco que leas y te atrevas a mirar sin prejuicios, lo ves por debajo. O sea, está y no lo podemos negar y yo creo que se trata de eso, de hacerte preguntas, aunque no llegues a respuestas. A mí, la gente que solo tiene certezas no me interesa nada, me interesa la gente que tiene preguntas, que se hace muchas preguntas, y de ahí es de donde nacían nuestras conversaciones de preguntarnos muchísimo. Sí, entre eso y bailar un poco la canción de Sherlock Holmes. De todo sí. Tenía que haber, sí, no iba a ser todo intensidad. No, sí. Y por ejemplo, lo que decías de la pregunta de la revuelta, a mí me pareció muy interesante la respuesta que dio Carolina Yuste hace no mucho. Que la actriz nominada al Goya. Sí, que de hecho, por actriz, y no sabía que también por directora de un corto, que se ve que eso no... Bueno, pues... dio una respuesta que me pareció muy interesante porque obviamente yo ya sabía que soy más racista que machista porque me he revisado más el machismo porque lo he vivido de primera persona y no soy una persona racializada, no he convivido tampoco en entornos donde haya aprendido mucho de primera mano. Entonces, claro, yo tenía más o menos clara esa respuesta, pero es verdad que ella dijo que aquí a día de hoy estamos mucho más concienciados con el machismo, obviamente hay muchos pasos a dar y mucho camino por recorrer, pero es verdad que nos lo hemos planteado mucho más que el racismo. Y al final el racismo en este estado está muy arraigado por la historia que tenemos detrás y por la gente que sigue intentando impulsar esas ideas coloniales. Y entonces, bueno. Pero bueno, si es un poco mirar a tu alrededor. Sí. Si ves que... Si es que lo que tenemos alrededor, hay gente, nosotros mismos, hay gente de varias nacionalidades, de varios colores y de varias sexualidades. Entonces, si tú ves que a tu alrededor no hay de todo eso, es que tienes que abrir un poquito más las miras. O tienes que relacionarte también con otro tipo de gente que sea un poco más diferente a ti, porque te sirve para entenderles. Yo he aprendido un montón de cada una de estas personas que me han ido contando y abriendo los ojos sobre sus propias realidades, tengan que ver con xenofobia, con racismo, con odio de algún otro tipo. Sí, total. Es como si eres un hombre blanco cis hetero y no tienes amigas mujeres, cuestiónatelo. Si no tienes personas racializadas a tu alrededor, cuestiónatelo. Porque vivir sí que viven a tu alrededor, probablemente. Entonces, claro, que no te relaciones con ellos ya es un
una señal. Si tu respuesta es no soy machista porque tengo madre y hermana, pero no se te ocurre decir porque tengo amigas... Ya. Pero amigo... es curioso. Es curioso porque no soy machista porque tengo madre, hermanas o hijas, pero cuando tienes una hija, lo primero que dices es cuidado cuando salgas, llámame cuando llegues, y es como, Hay veces yo ¿qué crees que le puede pasar a tu hija por ahí? ¿Sabes? ¿De quién sospechas? O cuando tenga un novio le voy a hacer un interrogatorio. Uy, ¿sabes? Es como, ¿te preocupa lo que le puede hacer un hombre? Entonces, no sé, son cositas que dices. Son cosas de, pues ojalá las personas que se relacionen con tus hijas no piensen como tú. Exacto, pues sí, total. ¿No? Bueno, todo esto son cosas que... Porque en 2018 sí que parecía que todo estaba conseguido, pero... Luego vimos, se nos cayó. Nos dimos cuenta de que no. Nos dimos cuenta que no, pero bueno, sí que se van haciendo cosas y al menos este pensamiento pues cada vez nos hace plantearnos más cosas. Total. Más cosas que te iba a preguntar, porque tú viviste en Lisboa, en Barcelona, has aprendido idiomas, porque además luego en el parón de la pandemia sí que estuviste... Se metió como una loca a estudiar idiomas, te metiste en la escuela oficial en italiano, en francés, en portugués, ¿no? Sí, y luego aparte lengua de signos en FESORT, online, aquí en la Federación de Personas Sordas de Valencia. Y sí, me puse a tope con las 4 lenguas. Ella acumulando conciencias, pero había una que se te había olvidado. Sí, me dio muchísima vergüenza. Es verdad que, obviamente, yo en su momento me saqué el mitjà de valenciano cuando estaba cursando bachillerato, porque yo, quitando de un círculo con el que ya no tengo tanto contacto, de amigos de mis padres, siempre he estado en entornos castellanoparlantes. Y yo, mis padres me han hablado siempre castellano, mis abuelos eran uno extremeño, otra andaluza, otro tal. Entonces, claro, mis círculos siempre han sido muy castellanoparlantes. Y no le he dado esa oportunidad al valenciano. Y cuando me puse a estudiar todas estas lenguas... Yo te hacía mucha broma. Sí. Me daba mucha vergüenza. Sí. Me decías, hablamos de valenciano. Y yo... Claro, porque yo vengo de... Mi casa es... Casa de mis padres. Es la definición del bilingüismo, porque yo siempre he hablado en valenciano con mi madre y en castellano con mi padre. Y cuando hablo a los dos voy cambiando de idioma según miro a uno o a la otra. Y tú, pues en tu casa, pues no había esto, no habías tenido ese contacto. No, sí, si acaso mi padre a veces cuando quedaba con sus amigos o tal, hablaba más valenciano, y yo, anda, mira, es como una vertiente de mi padre que no conocía tanto, pero te no. quedáis mirando ahí como, ¡hala! ¿Qué está mira hablando? Mi padre, sí, total. Oye, y no pasa nada, ¿sabes? Que saben las 2 lenguas, ¿sabes? No, sí. Y bueno, en ese momento me dio un poco de vergüenza darle tanta importancia a otras lenguas románicas y decir, ¿por qué no hablo una lengua que he aprendido desde pequeña y que debería ser también como una identidad mía? Porque en el cole sí la habías estudiado. Sí, fui víctima de las... ahora no sé así, la vertiente de las líneas, línea castellana, línea valenciana, que es verdad que para la gente valenciano parlante tuvo muchos beneficios porque ellos estaban estudiando en su lengua y estudiaron todas las asignaturas, casi todas, en valenciano, de forma que... pues avanzaron un poco los conocimientos, sobre todo lo que ya no era el ámbito doméstico de la lengua, sino el formal, y tuvieron un aprendizaje muy bueno, que eso ahora mismo en la escuela no está pasando, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, y yo todavía no sé con qué me caso, ¿sabes? Pero en mi caso, pues eso, tenía un par de asignaturas en valenciano, pero mayoritariamente era todo en castellano, sí. Y entraste sobre todo a través de la música, ¿no? De grupos... Sí. Cantando sí. En valenciano y tal, y entras un poco... Sí, le voy a mandar un saludito, ¿vale? Andrea y Gema, hola, os quiero. Que son las culpables, son mis amigas de festival, que digo yo. Me invitaron a un festival que iban a ir ellas con amigos y dije, ostras, pues oye, me apunto. Y bueno, era un festival que tenía cartel un poco variado y a mí me interesaba sobre todo ahí el tema valenciano. Y hay grupos que lo petan muchísimo. Sí, yo empecé como el más conocido, la Fúmiga, ¿no? A escuchar música y luego fui tirando un poco para las vertientes que más me gustaban. Luego también han entrado otros grupos catalanes y, pues la verdad, y mallorquines. Hay una chica, María Jaume, que canta en mallorquín, o sea, es mallorquina maravillosa. Y no sé, fue un poco como, ostras, desde la música que viene entra el valenciano, ¿sabes? Y retomar estas cositas, sí. Esto es una cosa que a mí me da un poco de pena porque en mi generación, cuando Radio Televisión Valenciana tenía relevancia y se veía y existía Canal Nou, sí. Prácticamente todos los niños veíamos Bola de Drag, veíamos Doraemon
y muchos de ellos en sus casas no se hablaba el valenciano, pero el valenciano entraba a través de este tipo de programas, del Babalá, que veíamos todos. Eso sí lo veía. Y ahí es donde aprendíamos, claro, a través de cosas que te gustan, no de cosas que te... Entonces, a mí sí que me da pena que ahora mismo tengamos una radio-televisión valenciana que tiene una relevancia menor, porque no solo la lengua, sino yo mismamente, a través de la televisión valenciana, pues he conocido el Sexenni de Morella, el Misteri d'Elx, els moros i cristians, els enfarinats, els bous a la mar, todo este tipo de tradiciones que les muixerangues. Ya, qué guay. Bueno, incluso la tomatina que se ve en todo el mundo, pero que la conoces más, ¿no? Y no hablemos ya de fallas, Magdalena, Bueno, fogueres, sí, etcétera, evidentemente, Claro, ¿no? sí. Pero que sí que te acerca más a conocer lo que es tu tierra, lo que tienes cercano, lo que es tu propia cultura, porque al final pues Sí. tenemos una cultura muy común. Y si es una pena que no se transmita tanto. A Sí. mí me da la sensación que no. Ya es un poco triste en ese aspecto, porque es como que sí, nos vamos alejando un poco de las culturas y, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Pep Jimeno Botifarra, porque es como que está recogiendo de muchos testigos, pues de abuelas, de tías que les cantaban a nanas, a sus nietos, pues va recogiendo canciones tradicionales de todos los pueblos. Luego Tradición tiene... oral. Sí, total, sí. Y es que es muy bonito. Luego, por ejemplo, también suelta frases hechas y yo son estas partes de la cultura que no he vivido de pequeña porque mi familia no es valenciano parlante, pero si en un futuro quisiera ser madre, pues me gustaría cantarle esas cosas a mis hijos, hijas, hijes, y me encantaría pues que estuvieran, no sé, como que mamaran un poco de esa cultura valenciana que a lo mejor yo no he tenido tanto. Y creo que también el problema es un poco entre que las personas castellanoparlantes nos creemos que somos ajenas a esto y que hemos aprendido valenciano por obligación, cuando en realidad también es nuestra cultura y nuestra identidad. Y luego, en parte, obviamente, pues eso, pues que cada vez la presencia del valenciano es más pequeñita, aunque, por ejemplo, bueno, sí que se están haciendo algunas propuestas de podcast en valenciano, hay premios, hay a la música en valenciano. Pero sí, es como que necesitamos mucha más presencia del valenciano, ya no tanto en el ámbito doméstico, que también por parte de las familias, decidir hablar valenciano en los hogares y darle como esa vertiente del amor y del cariño a esta pues, lengua tan bonita. Y al final, pues también dar al ámbito público, a las administraciones, a la prensa, a los canales de televisión, de radio, pues la importancia del valenciano, porque si no, pues la vamos a acabar perdiendo, que parece que es un interés muy grande ahora que no debería Es suceder. que siempre puedes decir, no, pero anda que no hay creadores de contenido que hacen contenido en valenciano. Ya, pero ahí ya entras si quieres. Ya, es que sí que lo hay. Entonces, Sí. claro, lo hay, pero entras si quieres. Igual lo que falta es como un apoyo más público, más que llegue más a las masas. Pues lo que decía, una radio televisión valenciana que realmente sea relevante como lo fue a lo mejor en los años 90 o en los primeros 2000, sería muy importante en este aspecto. Y es una de las cosas que tú has ido incorporando, porque tú llegó un momento que de lo que es el aire, Sí. del volar, te Sí. cansaste un poquito. Sí. Sí, Y- sí. Bueno, los últimos 5 meses de la segunda aerolínea estuve basada en Barcelona. Ahí ya como empecé a notar un poco antes el movimiento de los conciertos en valenciano y bueno, pues en ese momento cuando la gente subía al avión hablando catalán, yo decía, ostras, por mucho que yo lo tenga oxidadísimo, me siento tontísima no contestando en catalán, ¿sabes? Como yo también he aprendido esta lengua. Y luego era muy gracioso cuando íbamos a Mallorca o a Menorca, subían pasajeros mallorquines diciendo, no me ay, creo que dicen bon vespre, ya no lo sé, pero era muy gracioso cuando se juntaba el bona tarda de mis compañeros, mi buena vesprada y el bon vespre, y era como, no sé, como muy bonito. Y también pues al final, quieras que no, mantuve conversaciones con gente que si a lo mejor hubiera hablado en castellano, no hubiéramos tenido esa complicidad. ¿Y tú de lo que es los vuelos, te cansaste? ¿O Sí, decidiste sí. que aquí ya Sí. había terminado todo y decides retomar la carrera que habías dejado de magisterio? Sí, sí. En ese momento pues ya me di cuenta de que no era algo que quisiera a largo plazo. Es un trabajo muy sacrificado, no se cobra lo que la gente se piensa que se cobra el estilo de vida, es complicado. Y una cosa que se me ha pasado a comentarte, la carrera de toda la gente que vuela no es especialmente larga, porque no puedes
no puede durar muchísimos años. Es una cosa que yo no sabía y me contaste tú. Sí, es verdad. A ver, sí que es verdad que parece que es un trabajo que no es muy cansado, pero al final si haces 2-4 vuelos al día, pues con el cambio de presión tu cuerpo hace lo mismo que la botellita de agua cuando te la llevas al avión. Se hincha, se deshincha, los órganos pues se van dando de Sufren. sí. Luego también, pues por ejemplo, tema varices, pues aparecen muchas más siendo más joven, problemas de circulación, entonces... y luego es un cansancio agotador. Y son profesiones que no se recomiendan por esto mismo llevarlas más allá de cierta edad. O sea, sí que se está luchando mucho en los sindicatos, pues el tema de establecer una jubilación más temprana, porque al final es un trabajo físicamente agotador y que, bueno, están llegando como las primeras generaciones a jubilarse ahora en aerolíneas pues más grandes y pues está luchando un poquito de eso, sobre todo para la gente que en mi edad quiere seguir esa carrera en buenas condiciones. Y una vez tú vuelves al magisterio, vuelves con un planteamiento completamente distinto a la primera vez. Sí, me he sentido muy yaya en las clases, porque claro, yo ya con 27, 28 años, cuando entraba ahí en clase con gente de 20, 22, pues me sentía un poco tal. Pero es verdad que sí, o sea, me veía reflejada en ellos cuando hice la carrera hace 10, 8 años y ahora lo he visto con un enfoque totalmente diferente, sí, con pues entre el valenciano que venía ya ahí reposando con el tema música y dándome cuenta de la necesidad, ¿no? De también, además de lo que habíamos dicho, prensa y administraciones, que en las escuelas se le dé la importancia y se muestre la variedad lingüística, lo rica que es. Y sentía como esa parte que me llamaba mucho la atención y decir, es que yo quiero dar respuesta a esto, ¿no? Y quiero, no sé, como esta nutrición que he tenido entre música, pues también, pues redes, pelis, series y tal, pues quiero un poco también pues enseñárselo a los niños y a las niñas y que vean pues las opciones que tienen con todo. Es la visión un poco de la enseñanza como herramienta, ¿no? Sí. De cambio, de cambio social, sí. Sí, porque al final es verdad, si miramos la historia de la escuela, lo primero que se hace cuando hay un cambio de gobierno o una dictadura, pues al final lo que se hace es cambiar la ley educativa. O, por ejemplo, en el caso del franquismo se coge la idea de la escuela de la Limo, ya no me estoy poniendo ya demasiado académica, ¿no? Pero en plan de 1850, de la idea más recta, más clases magistrales, más disciplina y teoría, memorización, en vez de pues otras propuestas que han surgido en otros momentos más nutritivos y más adecuados. Y en cambio los maestros, las maestras de los que luego nos terminamos acordando, sí, no son esos. No, exacto. A ver, si tienes una experiencia muy mala te acuerdas, pero no para bien, obviamente. Pero los que se te quedan en el corazoncito, pues son los que te han empujado, los que te han ayudado, los que te han inspirado de alguna manera. Total. Y los que no se fijan solo en el libro, sino que también es una profesión muy difícil, que no tienes mucho tiempo, muchos recursos. La cosa está complicada, pero es verdad que se agradece mucho cuando un docente, una docente intenta desviarse de lo tradicional, intentar adaptar pues como sus clases, sus métodos al alumno y a las necesidades y a lo que les gusta, sí. Yo, mira, fíjate, después de tantos años, casi de lo que más me acuerdo o que más importancia le doy, Encarna Ramos, un besito yo donde estés, es que nos dijo, es que no podéis estar con 15 años sin leer un periódico, sin saber en qué mundo vivís, porque os van a engañar, porque vais a ser gente fácil de engañar y tenéis que saber en qué mundo vivís. No podéis estar aquí solo aprendiendo la lección sin saber qué está pasando en el mundo. Y a mí eso se me quedó y es de esas cosas que luego al final te acuerdas. Sí, pues qué guay, porque a lo mejor a ella se le ocurrió decirlo eso, ese día se le ocurrió de manera espontánea, ¿sabes? Y a ti te ha calado. Y eso es muy chulo, porque al final es un mensaje que a lo mejor la mayoría del alumnado va a resbalar en ese momento, le va a dar igual, pero ya le ha calado a una persona y a esa persona le ha surgido un cambio, ¿no? Al final es un poco dar la importancia, no tanto a instruir y decir, esto que es lo que yo pienso es lo correcto, que a lo mejor sí, o a lo mejor no lo sabemos. No, pero el pensamiento crítico es muy importante. Exacto, sí. Lo que decíamos antes, sí. Hacerte preguntas y decir, mira, yo no te lo voy a resolver, yo solo quiero que te hagas estas preguntas y veas y leas y preguntes y conozcas. Sí, al final también aprovechar los conflictos que están sucediendo en el entorno próximo al alumnado o a lo mejor cosas más alejadas como lo que está ocurriendo en Palestina, llevarlo a su experiencia, llevarlo a debate, qué es lo que ellos piensan y al final también con todo tipo de fuentes, pues entrevistas, libros, imágenes, vídeos,
todo, obviamente, la información filtrada, no cualquier cosa que encontremos por YouTube, por favor, pero sí que es verdad que es como muy importante que el alumnado pues desarrolle el espíritu crítico y que el día de mañana, cuando vaya a votar o cuando vaya a tomar decisiones de manera asociada, individual... O a relacionarse con los demás de una manera sana. Sí, que tenga muy en cuenta, para mí es muy importante, los derechos humanos. Y ya de ahí partimos, ¿vale? Wow. Sí. Fíjate qué cosa de toda esta trayectoria que hemos hablado tuya, que es lo que decíamos al principio, un círculo, ¿no? Es cerrar el círculo. Si lo hubieras visto hace 3, hace 4, hace 5 años, como que puedes tener la sensación de que estás dando pasos erráticos o que no tienen nada que ver, pero vistos un poco en perspectiva ya cuando pasa un poquito de tiempo y dices, pues todo esto tenía sentido. Todo me ha ido llevando hacia el mismo lugar y todo ha servido para que llegue realmente hasta donde tenía que llegar. Sí, total. Sí, porque al final el tema aviación también me ha hecho pues ver esta práctica, o sea, la parte más práctica de las lenguas, del inglés, lo poquito que sabía de portugués, pues lo iba practicando. Luego, por ejemplo, en las prácticas del año pasado en un cole... Pero ya, perdona, al margen de que hables mejor el idioma... Solo el interesarte por aprenderlo ya te ha abierto la mente a más cosas. Sí. O sea, eso ya es un ejercicio. Sí, y de hecho es una cosa que yo he cambiado mucho la idea, porque antes era como me gustaba mucho imitar el acento americano, ¿no? Un poco en plan de, Watcher, no sé. Pero... Patata en la boca. Sí, pero es verdad que luego con el tiempo, cuando por ejemplo, pues trabajando donde trabajamos ahora, me han dicho, ¡ay, qué buen inglés tienes! Alguna persona nativa, me daba un poco de rabia porque es como... En comparación a que al resto de personas de aquí que tenemos nuestro acento, ¿sabes? Me da la sensación de que nos comparan como Sofía Vergara, ¿sabes? En plan de, no, pero tú tienes buen acento de verdad, no como ella. Y es como, bueno, ya, pero al menos nosotros sabemos otra lengua. ¿Cuántos acentos tienes? ¿Cuántos acentos? ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Sabes? No sé. A ver, tampoco es eso, es como me gusta también valorar el tema... acentos hablando otra lengua, que me parece maravilloso y no sé, no creo que sea algo que se tenga que buscar en plan la perfecta entonación y el perfecto acento, sino que al final aprender lenguas es comunicar y es lo más importante. Pues yo creo que con eso nos quedamos. Sí. Y ahora mira lo que tenemos aquí en el centro de la mesa. ¡Qué miedo! Todo esto, a ti... ¿crees que esta gente que hace a lo mejor 15 años que no ves... Buah. Sí. ¿Te entendería? ¿Te compensa que te entiendan? Porque a lo mejor si en su día a lo mejor es una gente que no apostaba mucho por ti, dices, pues es que ni siquiera me vale la pena, ¿o cómo lo vemos? Sí, pues yo lo he enfocado un poco en el segundo instituto en el que estuve ahí más a gusto, pero igualmente es eso, he mantenido varias amistades de ese instituto y otras que, pues, no, gente con la que no he tenido nada en común. Entonces, bueno... No me reveles todavía, porque sabes que ahora tendrás que tomar la decisión. Vale. Antes, como siempre, recordar que tenemos nuevo capítulo cada 2 semanas en Spotify y en vídeo en el canal de YouTube de Estudio Chinela, que acoge nuestros vídeos. Allí nos tendréis cada 2 semanas. Mar, ya sabes que tienes el pulsador blanco con el que decides aceptar esta invitación a la cena de antiguos alumnos, el negro en el que rechazas la invitación. Así que, ahora sí, te hago la pregunta formal. Mar Pereira, ¿aceptas la invitación a la cena de antiguos alumnos? No. Si es que ya he venido de negro, ya era un spoiler. Es verdad. No, hombre, sí, con la gente con la que quiera quedar ya quedaré y nos pondremos al día, que de hecho ya lo hemos hecho, pero no sé, con la gente con la que no tengo nada que ver, me parece salseo por salseo, que en realidad, Bueno, tampoco hay ninguna... No, pero que espero que les vaya bien, ¿sabes? No sé. Claro. Ha sido un gusto, un placer tenerte aquí, ha sido súper interesante, me ha encantado. Lo mismo digo, se me ha hecho súper corto en realidad, ¿eh? Muchísimas gracias. Ay, a ti. Y a vosotros, pues nada, nos vemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias como siempre a Mónica, Estudio Chinela, por alojar nuestros vídeos en su canal de YouTube. A Jesús, que lo tenemos aquí con la técnica, como siempre, que es un máquinas. Por lo que sea. Y muchísimas gracias a todos, nos vemos dentro de 2 semanas. Adiósito. ¡Qué guay! Antiguos Alumnos es un podcast de Lolelú y Estudio Chinela. A los mandos técnicos, Jesús Villanueva.